aclamada per la crítica madrilenya, arriba a l'escenari del Teatre Romea L'Avaria, un text de Friedrich Dürrenmatt dirigit per l'actriu Blanca Portillo i protagonitzat per Emma Suárez. La història d'un viatjant de comerç a qui se li espatlla el cotxe i ha de passar la nit en un petit poble. L'amo de la casa on s'allotja té aquella nit uns amics per sopar i el convidaran a participar en un curiós joc de tribunals on ell haurà de fer d'acusat. Un drama que Blanca Portillo ha volgut portar al terreny de la caricatura i de la màscara, aconseguint moments delirants i esperpèntics que han estat molt aplaudits per alguns crítics, però que no han agradat gaire a d'altres. Sí, ¿cuánto? ¿Aceptan tarjetas? Tarjetas de visita. Tarjetas de crédito. Vamos, hombre, no voy a regatear si el precio es razonable. El sitio está bien y a mí me resuelve la papeleta, así que dígame sus condiciones y seguro que llegamos a un acuerdo. Estamos intentando hablar de dinero. Mejor por anticipado, no convienen las sorpresas de última hora. Es que yo no voy a cobrarle, y menos aún dinero. Verá, señor Traps, Alfredo Traps. Señor Traps, esta casa es demasiado grande para un viejo viudo como yo. Mi único hijo cultiva la excentricidad de residir en los Estados Unidos de América, con lo que es bastante improbable que se deje caer por aquí. Caerán unos amigos a cenar, eso sí. En cualquier caso, sobran las habitaciones. Pero si no nos conocemos de nada. Es solo hospitalidad. Los simplones valores del campo, ya saben. No quería ser grosero. El argumento sería un poco, pues Alfredo Traps, un comerciante, tiene una avería en su coche y se ve obligado a pernoctar en mi casa. Entonces ofrece pagarme y yo le digo que en lugar de aceptarle el dinero, quiero yo que acepte que se quede a cenar y que juegue con nosotros. Entonces tenemos un juego particular que es el juego de nuestras viejas profesiones. Yo soy juez, hay un abogado, hay un fiscal y es un poco la excusa para que este personaje pues haga este viaje interior de alguna manera, ¿no? Porque aparece como pues este emprendedor, vendedor un poco que se abre camino a codazos y nosotros hurgando y poniéndole un poco contra las cuerdas, le vamos obligando de alguna manera a quitarse corazas y a que haga este viaje introspectivo. ¡Estamos hablando de un difunto! ¡De un muerto! ¿Ha oído, señor juez? Sí, y precisamente por ello pido unos segundos de silencio para sopesar la situación. Yo no sé a qué viene esto, pero yo no estoy dispuesto a guardar silencio por ese tío que bastante costó quitarlo de pecho. ¿Pero no lo quito de menos usted mismo? Yo le hubiese atrajado la garganta, se hubiera jodido. No digas, Me hubiera sacado las penas, así que cabeceo, tan raro le parece. Que odiaba mucho lo que me cerraba el paso al puesto que me correspondía, porque sabía que valía más que él. Son expresiones muy fuertes y usted debe ser comedido, no cometa imprudencia. ¿Por qué? Ni que fuera un interrogatorio. Se habla mucho de la culpa, he leído mucho que yo creo que más que la culpa es la responsabilidad. La culpa tiene algo así como de castigo cristiano, un poco. Es más de hacerte responsable de tus actos o la falta de ellos, ¿no? Como todo lo que hagas o dejes de hacer puede repercutir en la vida. So Simon wie ein Vogelstrich Klaus weiß ein Stimme singt. Señor Cume, en nada estará bien. Tengo que sentarme. Ay, estas caminatas ya no son para mí. ¿De qué se trata esta vez? Reuma, lumbago, los riñones. ¡Mi bota, señor Thorne! ¿Cómo anda su bilis? ¿Alguien ha dicho algo gracioso? Me sugiere así como las pelis de Burton, de Tim Burton. Tiene algo de cuento mágico, a veces de terror.
pero con mucha verdad al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el personaje de José Luis García Pérez, que es el normal, ¿no?, a cara descubierta, y nosotros somos estos viejos un poco extraños, porque tampoco somos viejos al uso, sino podrían haberlo hecho actores mayores, ¿no? Hay algo vampírico en nosotros cuando aparece este personaje de carne y hueso, porque si no nosotros nos juntaríamos igualmente un sábado, como cada sábado, a inventarnos un juicio y juzgar a Jesús o juzgar a Napoleón, pero esta vez tenemos a alguien de carne y hueso, y eso es lo que nos da la vida. Mademoiselle, ¿qué se cocina en la cocina? No se preocupe, no les voy a dejar desatendidos. Cuando se enseña algo, hay que velar el resto para mantener el interés.